están? Antes de comenzar con la historia solo quería recordarles unirse a nuestro Discord para que puedan descargar tanto el manga como el anime. Recuerden que el manga está en emisión y lo tenemos hasta la última actualización. Y el manga lo tenemos en HD ligero. También, por si no se han enterado, ya se confirmó la segunda temporada de Komi-san para abril del 2022. Así que pasen por el Discord por si quieren ver el video promocional. Lo subiría por acá, pero papi YouTube se molesta. Así que empecemos. La historia comienza con una chica súper guapa llamada Chouko Komi, que camino a la escuela todos a su alrededor se le quedan mirando por su hermosa carita. Es hermosa. Paralelamente vemos a un chico totalmente normal llamado Hitohito Tadano, que lo único que quiere es tener una vida normal de estudiante. Cuando Tadano se da cuenta que hay alguien a su costado, queda impactado por la belleza de la guapa, hermosa y bellísima de Komi. La saluda, pero esta al mirarlo tan seriamente hace que casi Tadano haga la morición. No mames, casi me cago del susto. Al final ella solo se va velozmente y el prota casi se muere del susto otra vez. Tadano decide empezar de cero, así que al ubicar su asiento en el salón no se da cuenta que Komi es su compañera del costado. Y aunque media clase lo quiere matar por sentarse al costado de ella, murió de la forma más macha posible. Lo salva la llegada de la profesora y empiezan con la presentación de todos. Pero cuando le tocó el turno a Komi, incluso trajeron un micrófono para captar su dulce voz. Pero ella no dice nada y va a la pizarra a escribir su nombre. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Cuando es el turno de nuestro prota, se crea una atmósfera oscura, y ahí se da cuenta que su vida de ser un estudiante normal duró muy poco. Durante la clase a nuestra waifu se le cae la goma, y como macho alfa que es nuestro prota, él la recoge. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque esto casi le cuesta un dedo, se la da rápido. Al tocar el timbre de cambio de clase recibe un fuerte golpe que casi lo manda con San Pedro, porque todo el mundo quiere ver a Komi. Cuando despierta escucha a Komi decir que no le gusta ser tan popular, pero él hace como que no escuchó nada. Y al verlo ella se quiere escapar, pero el prota se da cuenta y descubre su secreto, que en realidad tiene problemas para comunicarse con los demás. ¿En serio? No me digas. Ella le dice que sigue escribiendo en la pizarra, y le confiesa que es el único que sabe su secreto. También le dice que en realidad ella sí quiere conversar con los demás, pero se pone muy nerviosa y no sabe cómo actuar. Así que nuestra hermosa waifu le pide al prota si quiere almorzar con ella. Y como el prota es un buen muchacho, al escucharla llorar le da un pañuelo. Los modales hacen al hombre. Pero en realidad solo era hipo. Komi le pide perdón por cómo lo trataron los demás y le dice que se olvide de todo. Ella está por irse, pero Tadano empezó a escribir en la pizarra y así empezaron una conversación. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Al final Tadano le pregunta que cuál es su sueño y ella le responde que quiere tener 100 amigos. Entonces él le dice que ya tiene uno y le ayudará a conseguir los otros 99. A trabajar. Tadano pensó que debería pedir a sus compañeras que sean sus amigas, ya que Komi es bastante popular, pero todo salió mal. Luego lo intentó otra vez, pero nuevamente fracasó, hasta que se dio cuenta que ni él mismo tenía amigos. Pobre cosita fea. Así que decide hablar con su amiga de la infancia Najimi Osana, y se la presenta a Komi. Pero en eso el prota se da cuenta que Najimi lleva falda y en la escuela secundaria usaba uniforme de hombre. Yo no lo entiendo. Pero bueno, aunque no se sabe si es amiga, amigo o amigue, Najimi es súper buena comunicadora ya que es amiga de todos en la preparatoria. El prota le pidió que fuera amiga de Komi, pero esta se negó, ya que en la primaria conoció a Komi y cuando intentó hablarle esta la ignoró, aunque ahora solo por el prota lo intentará otra vez. A la vuelta a casa va con ella, pero no está logrando nada y está pensando en rendirse. ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti. De pronto aparece un chico de otra escuela y se le declara a Najimi. Esta lo rechaza afirmando que es un chico, pero a este sujeto no le importa, y Komi lo termina espantando. Por ello Najimi se hace su amiga. Ahora Komi tiene 2 amigos y salta de la felicidad. ¡Esto es arte! ¡Aprende!
¡Aprecíenlo! Komi está intentando hacerse amiga de una compañera de su clase llamada Agari Himiko, pero Komi la intimida un poquito solo al observarla. ¡Ay, güey! ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Y Himiko se caga de miedo solo por eso. Pero todo esto es el resultado de que Najimi había hecho una lista de candidatos con los que Komi podría ser amigos, y por eso es como están ahora. Al final Komi consigue ponerse frente a Himiko y Tadano le dice para que sea amiga de Komi, pero Himiko le dice que no. Aunque le dice que podría aceptar ser su perro o algo así. Un precio razonable. Después de eso, Komi se compra un celular y quiere añadir el número de sus amigos. Como número principal añade a Tadano, después a Najimi y por último a Himiko. Por la noche Komi llama por teléfono sin querer a Tadano, pero le cuelga rápidamente. Tadano le devuelve la llamada y Komi le hace la clásica broma de operadora. El número que ha marcado se encuentra ocupado o no puede responderle. Pero no contaba con que nuestro prota le reconocería la voz. Un día Tadano falta a la escuela y coincidentemente una chica llamada Yamai Rain, que por cierto está completamente loca por Komi, intenta hacerse su amiga pero no lo consigue. Najimi le pregunta a Yamai si pueden ir a su casa con Komi y la pinche vieja loca le dice que sí, pero resulta que ella tenía secuestrado a Tadano. ¡Esta perra está loca! Cuando llegan a su casa, esta lo amenaza para que no haga ruido y lo mete en el armario. Cuando Yamai va por el té, Komi y Najimi escuchan ruidos raros, abren el armario y ¡oh sorpresa! Encuentran a Tadano atado y amordazado. Podría ser el fin del hombre araña. Cuando Yamai regresa ve que han abierto el armario. Komi se enfada con ella y se va con Tadano. ¡Eso te pasa por zorra! Pero se olvidan de un pequeño detalle, de llevarse a Najimi con ellos. Al día siguiente Komi le dice a Tadano que estuvo en peligro por su culpa y está bien si ya no quiere ser su amigo. Pero Tadano le dice que sigue queriendo ser su compita. Ese es un verdadero hombre. Yamai se disculpa con Komi y Tadano y al final ella se convierte en la nueva amiga de Komi. Al salir de la escuela Najimi prácticamente se autoinvitó a la casa de Komi y arrastró consigo a nuestro prota. Komi entra en conflicto pero termina aceptando. En la casa conocemos a la madre de Komi que asegura ser una eterna adolescente de 17 años. ¡Mi reina! ¡Mi esposa! ¡Mi amor! En una de sus ocurrencias, Najimi le dice a Komi para ir de compras invitando a Tadano y a Himiko. Cuando están en el centro comercial, Yamai los encuentra por purita casualidad ya que no los estaba siguiendo. ¡Diablos, señorita! Al no saber qué comprar, proponen a Komi hacer una batalla, y quien elija la mejor ropa para ella, por debajo de los 10.000 yenes, ella se lo lleva, bajo una puntuación de 50 puntos. Al final Tadano elige la mejor ropa con una puntuación perfecta. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Cuando llegan las vacaciones de verano todos están aburridos en sus casas sin hacer nada, pero Najimi les invita a Komi, a Tadano y a Himiko para ir a la piscina juntos. Camino a la piscina casualmente se encuentran con Yamai y sus amigos, todos la están pasando genial en los juegos. Cuando Tadano y Komi están descansando, a Komi le da por correr tras Najimi camino al trampolín, pero esta se tropieza y cae de a 4 patas. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Se lastima la rodilla y esto le impide meterse en la piscina. Se siente triste por arruinar el ambiente divertido de los demás, pero para que no se sienta culpable se van a divertir ellos. Más tarde Komi sigue triste, pero Tadano la consuela un poco. Porque es lo que un hombre hace. Al final juegan todos juntos con pistolas de agua y se divierten mucho. Después de esta aventura, un día Komi quiere ir a la biblioteca pero se pone muy nerviosa y aparece su padre, que resulta ser muy callado, o al menos no tanto como Komi. Ya me estoy poniendo nervioso. Deciden ir a una cafetería y la gente los observa diciendo que son un padre e hija muy hermosos. Su padre solo quería preguntarle qué tal le va en la escuela y se alegra al saber que su niña es feliz. Esa es mi chica. Komi y su familia van a visitar a sus parientes y terminan en la casa de su abuela. Esta le pregunta a Komi si le gusta algún chico y nuestra inocente Komi se pone muy nerviosa. ¡Corre, Eddie, corre! Así que la abuela le revisa el celular y le pregunta quién está Tadano. Najimi invita a sus amigos al festival, todos van con yukata, y cuando llega Komi, Tadano le dice que se le ve muy bien el yukata. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Al final de la noche, Komi le dice a Tadano que lo que le intentaba decir durante todo el festival era que a él también se le veía muy bien el yukata. Las vacaciones de verano terminan y conocemos a Nokoko Inaka, una chica que viene del campo a la gran ciudad, pero tiene miedo de comunicarse con los demás por el temor que se le escape su acento.
Ay, cosita, mi vida. Ella también admira a Komi y quiere ser como ella a futuro. Vemos que en la hora del almuerzo, Najimi le pide a Komi si puede ir a comprar comida para ella. Así que Komi se dirige rumbo al Subway, donde falla en pedir su orden y le lleva otro sándwich a Najimi. Otra vez tú, güey. Una tarde Najimi llama a Tadano y Komi para que trabajen con ella repartiendo pañuelos. De paso que esto ayudará un poco a Komi para que se comunique con los demás. Aquí vemos que Komi intenta repartir los pañuelos, pero es ignorada por las personas. ¡Eres un grandísimo estúpido! Cuando nuestra bella Komi está a punto de llorar, Tadano, que está en el disfraz de oso polar, le da ánimos de que no se rinda. A lo cual Komi hace caso y en eso aparece una buena mujer que necesita un pañuelo y le pide uno a Komi. ¡Agradecido con el de arriba! Esto hace que Komi tenga más confianza y un grupo de personas hacen fila para que Komi les dé pañuelos. Y por razones desconocidas vemos a Yamai vigilando que haya orden en la fila. ¿Pero qué hace esta vieja acá? ¿Qué rayos haces aquí, Fred? En el festival deportivo todos darán su máximo esfuerzo por su diosa, mientras que Tadano solamente intenta calmarla. Porque es lo que un hombre hace. Conocemos a Netsuno Senpai, quien se burla de Komi por pensar que no dará todo de sí en el festival. ¡Ya basta, Freezer! Mientras que sus demás compañeros de Komi están muy motivados. En la carrera de relevo parece que Tadano llegaría en último lugar, pero al ver que Komi lo está alentando, sacó un power up y así evitó llegar en último lugar. ¡El poder del amor! La última competencia será una carrera más de relevos y Komi se enfrentará a Netsuno y otros corredores más. A mitad de carrera nuestra diosa se resbala. Ella piensa que ha decepcionado a todos, pero sus compañeros le hacen porras de ánimo y esto motiva a Komi ya que se levanta y se repone. ¡Corre, no mires atrás! Aunque no llegó en primer lugar, todos van donde ella ya que están más preocupados por ella que por ganar. Netsuno se disculpa con Komi y llora por ver tan alto nivel de compañerismo. Es suficiente para hacer que un hombre llore. Y está bien. Lagrimita, sal. Vemos a Tadano conversando con otra chica, lo que provoca los celos y preocupación en Komi. Mientras este hace sus deberes como presidente de clase, ¿Cómo masacraron a mi muchacho? llega Onemini, quien de paso evita que Najimi se escape. Ella habla con Tadano y le ayuda a llevar los documentos a la sala de profesores. Ay, qué mujer tan desinteresada, ¿verdad? De camino, Onemine le pregunta cómo puede ser amigo de Komi siendo de mundos tan diferentes y si esto no está ejerciendo una presión en él. Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. Entonces él le dice que Komi es una buena persona y ambos se dan cuenta que ella los estaba observando. No mames, casi me cago del susto. Al día siguiente Tadano sigue con sus deberes, pero Onemine y Komi lo ayudan con el papeleo. Onemine se acerca a Komi y le dice que le ayudará en su relación con Tadano. ¿Y por qué será? Y nuestra Komi se sonroja y sale corriendo más rápido que Flash. En el aula de Komi están decidiendo qué evento harán para el festival escolar con propuestas desde un maid café, una casa embrujada, una banda de rock, golpear al topo, etc. Veremos qué sucede. Aunque en realidad todos por dentro quieren ver cómo se vería Komi en estos eventos, pero por desgracia siempre quedan empatados. ¿Y ahora qué? Así que Tadano le pregunta a Komi qué evento le gustaría y ella elige el maid café, logrando que toda la clase se una para hacer este evento inolvidable. Esa es mi chica. Con los preparativos para el maid café, Komi quiere ayudar a los demás, pero la sientan en un trono que ellos mismos hicieron para ella. En eso Kaede, que es miembro del comité del festival, le pide a Komi que la acompañe a hacer unas compras. A eso se le llama estrategia. Al final, Onemine se ofrece para ir con las dos. Ya en la tienda, en un segundo se les pierde Kaede. Luego vemos que Komi le pregunta que por qué le pidió que la acompañara, y Kaede le responde que al verla junto con Tadano y sus demás compañeros, pensó que podría ser su amiga. Con tal respuesta, nuestra waifu le dice que estará muy feliz de ser su amiga. Lo logró, señor. El día del festival, Najimi le pide a Tadano que se pruebe la ropa de maid que Komi no quiso usar, así que siendo presionado por ella se lo pone. ¿Cambiaste la receta? La mamá de Komi visita el maid café de su hija, Mira ese potencial. donde es atendida por Tadano pensando que a él le gusta trasvestirse. También va el hermano menor de Komi, quien es recibido con mucho entusiasmo por sus compañeras, ya que es como la versión macho de Komi. Es un papucho.
Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Luego la hermana de Tadano va a visitarlo, pero se decepciona al verlo vestido de mujer y le toma una foto para mandársela a su madre. Komi junto con sus demás compañeras atiende el maid café de la clase. Es bellísimo. Najimi le pide a Komi que camine por la escuela para atraer a más clientes. ¡Qué buen servicio! Entonces a Najimi se le ocurre una idea para ganar más dinero usando a las chicas. Como que este personaje ya se está pareciendo un poquito a mí. Pero es descubierto por la Sensei y Gorilla-san. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Después de su regañada van a ver las demás temáticas de las otras clases. Pasan por una casa fantasma y el famoso evento de confesiones en la azotea de la escuela. Aquí Komi invita a todos a su maid café. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. Najimi es llevada por los miembros del club del Sazen como castigo por sus prácticas ilícitas en el maid café. Tic-tac-toe, en tu cara. Dejando a Komi sola con Tadano. Luego se encuentran con Onemine y Kaede y así los cuatro deciden visitar más puestos en la escuela. Llegando al final del festival escolar, No es cierto. Komi y Tadano se emocionaron mucho y este último admira la belleza de Komi poniéndolo nervioso. Ay, el amor. Después de anunciar a los ganadores del festival escolar, el aula de Komi gana, pero son descalificados por las acciones de Najimi. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Luego tienen un pequeño baile y todos se pelean por bailar con Komi. Al final todo el grupo decide ir a un karaoke para celebrar que fue todo un éxito el festival. Vemos como todos se divierten cantando. Oye, Parker, estás demente. En eso, cuando Komi iba a cantar junto con Najimi y Tadano, nos rompen el cocoro. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y eso fue todo de esta historia. Lo único que queda es el consuelo que tendremos más Komi-san en abril del próximo año. No se olviden de unirse a nuestra comunidad kawaii en Discord. Tampoco olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para que se te notifique y dale al dedito para arriba si te gustó el video. También únete a nuestras redes sociales ya que estaremos haciendo algunas dinámicas por ahí. Hasta la próxima, bye.